Entonces vamos a seguir con la siguiente parte. Ya habíamos visto lo de los sueños, ahora quiero tocar el tema de la meditación, pero a un tema un poco más profundo. Obviamente vamos a explicar lo que es la meditación, pero en este tema... Micro, por favor. Estaba roto y que te acercas a la terminal. No. Diana, gracias. Pero durante esa semana estaba meditando y estaba orando con Dios. Entonces estoy ahorita estudiando el libro de Oseas, del profeta Oseas. Y en el libro del profeta Oseas, además de todo el enfoque que es el tema de que Dios le manda a que se case con una prostituta para ejemplificar cómo era la relación de Dios con el pueblo, y cómo Dios, a pesar de que el pueblo de Israel era adúltero, era violento, era mentiroso, era malagradecido, aún Dios los recibía y buscaba tener un trato especial con ellos. Y aún el profeta Oseas, en palabras de Dios, Dios dice: aunque yo quiera enojarme y castigarlos como tengo pensado, mi corazón se alegra y no tengo espacio en mi corazón para mostrarles mi misericordia y el amor que tengo con ustedes. Pero hay una parte en el libro de Oseas que habla acerca de los altares y del corazón, y eso tiene que ver mucho con la meditación. ¿En qué sentido? En esto, todo altar no aparece y no se edifica de la noche a la mañana. Para que un altar sea edificado, lleva un propósito y lleva una intención de por medio del hombre para hacerlo, tanto sea para algo divino como sea para algo maligno. En el libro de Oseas se ejemplifica y habla mucho acerca de los altares que ellos hacían a Baal, que hacían a Astarte, que hacían a muchos dioses. Pero menciona acerca de que, y dice esta frase: su corazón está dividido. Si tú te pones a analizarlo, ¿por qué Dios dice su corazón está dividido cuando está hablando de altares? Porque todo altar no solamente es físico, sino primeramente es en el corazón. Entonces, hoy actualmente podemos, y lo que el Espíritu me llevaba a hacer con ustedes, pero obviamente primero conmigo, es: identifica qué altares tienes en tu corazón que tú mismo has puesto, porque muchas veces es muy fácil del hombre echarle la culpa a todo al maligno y al enemigo y Satanás. Pero Satanás no hace y no tiene poder cuando el hombre no se lo da. Satanás es un adversario como cualquier persona, y es muy conocido, por ejemplo, que cuando alguien nos ataca entre hermanos o entre personas, la frase es que no le des el poder, no le hagas saber que te afectó. Y es que es eso, nadie tiene más poder que el que tú le otorgas. Y lo podemos ver desde el Génesis. El Génesis, el poder que Dios a quien se le otorgó fue al hombre, no a Satanás. Satanás fue muy astuto en el hecho de meterse con el hombre para que el hombre, mediante su pecado, le entregara la autoridad y el poder que era de él. Entonces, todo altar que hay en nuestros corazones, todo ídolo que nosotros levantamos, es porque ese ídolo, esa imagen, ese hábito, ese mal pensamiento, esa mala costumbre, esa persona, no forzosamente tiene que ser un demonio, no forzosamente tiene que ser una imagen. Un ídolo puede ser muchas cosas. Un ídolo, entendámoslo así, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, que ocupa el lugar que solamente Dios diseñó y dispuso en el corazón del hombre para que fuera llenado por él. Y es aquí cuando empieza todo el tema de desorden y caos almático. Todos los desórdenes que hoy la psicología menciona o vemos, como depresión, ansiedad, tristeza, miedos incontrolados, angustia, todo ese tipo de trastornos que pasan en el alma, es porque primeramente hemos puesto un ídolo en el corazón, en la mente, y eso es lo que está gobernando propiamente nuestras emociones,
lo que está determinando nuestro comportamiento, lo que está determinando nuestra conducta. Entonces, todo aquello que amamos, eso genera un pensamiento. Los pensamientos, que es la parte del alma, genera un impulso, una sensación. Y ahí va a empezar el tema de la meditación. Un impulso, una sensación, una motivación en el alma. Y cuando el alma ya lo asimila y lo detecta, el cuerpo empieza a actuar en consecuencia de. Entonces, por poner un ejemplo, cuando mi esposa se vuelve un ídolo, cuando empieza a ocupar el lugar que le corresponde a Dios, cuando todo mi mente, mis pensamientos, todo se vuelve mi esposa, por poner un ejemplo, empieza a haber algo, obviamente un amor que desmedido, un amor que no es el correcto y ni es el que a mi esposa le toca, porque está ocupando el amor que le corresponde a Dios, que se le conoce como, si no me recuerdo, como amor ágape. Entonces, eso en mí va a empezar a generar un pensamiento, que entonces a mi esposa, al serla un ídolo, lo único que voy a pensar va a ser en mi esposa. Y Diana, y Diana, y Diana, y ahí viene el tema y la razón de por qué hay gente con celotipia. Celos excesivos. ¿Por qué? Porque han hecho de su esposo un ídolo. Entonces, todo el tiempo, todos los días, a todas horas, lo único que está ahí en su alma es un altar a su esposo, a su esposo, a su esposo, a su pareja. Entonces, ¿qué pasa con el pensamiento? El pensamiento empieza a generar un impulso en el alma. ¿Y qué estará haciendo? ¿Y dónde está? ¿Y estará con alguien más? ¿No va a volver a casa? Entonces, eso empieza a generar un impulso en el alma. Eso es lo que se llama, o lo que yo ubico, yo lo identifico así como impulsos en el alma, porque todo esto es en base a impulsos. También el espíritu actúa en impulsos. ¿Cómo? Cuando empezamos a hacer de Dios nuestro primer lugar y nuestro lugar, nuestra prioridad y nuestro único lugar seguro, nuestra única prioridad, nuestro único pensamiento, el espíritu se empieza, una de las maneras en las que nos empieza a llamar la atención el espíritu es por impulsos. Empieza a tener, por ejemplo, una emoción de levantarte temprano por empezar a orar. Empiezas a tener una emoción o un impulso en el alma para empezar a leer, para empezar a orar por alguien más, para estar adorando, para estar alabando. Pero eso no es por ti, sino es por el espíritu que pone ese impulso en ti. Entonces el alma, cuando empieza a asimilarlo y empieza a decir, ay, me siento tan bien orando, necesito. Entonces el cuerpo instantáneamente empieza a doblegarse y empieza ahora tu conducta a cambiar y empiezas a tener una intención y un acto para hacerlo. ¿Ah? No funciona al revés. Tú no puedes hacer un acto sin que antes tú hayas pensado o hayas tenido un impulso en hacerlo. Nadie funciona así. O sea, esas personas que dicen, es que dije algo sin pensarlo. No, en tu pensamiento inconsciente, en el subconsciente de la mente, ya estaba ese pensamiento. Simplemente algo en una situación simplemente provocó que tu alma lo asimilara y en eso tu cuerpo lo dijera. Es ahí el tema de la meditación. Ahora viene por qué es tan importante y por qué Dios nos incita a la meditación, y esto quiero aclararlo y quiero aterrizarlo. La meditación que Dios promueve o la meditación que Dios aprueba no es la que el mundo nos lleva a hacerlo. El mundo nos va a decir esto: pon tu mente en blanco, vacíate de todo pensamiento, vacíate de todo lo que traes. Eso lo podemos ver en el yoga y en muchas disciplinas que van enfocadas a eso. En su momento, por ejemplo, cuando yo estaba practicando karate, fue una de las razones por las cuales yo también me salí, porque empezaba este tema de la mente y ese tipo de cosas. Y hay muchas disciplinas así. Pero es lo que lleva que tú, al no llevar una guianza por el Espíritu Santo, lo único que está pasando en tu interior, en las regiones en las que nosotros operamos, que es en el pensamiento, en la que es en el espíritu, quedamos en la posición vulnerable para que otro espíritu que no sale de Dios empiece a fluir sobre tu pensamiento. Por lo tanto, el vaciar la mente de todo pensamiento y no más bien someterlo a Dios, da pie a que otro espíritu venga a gobernar y a influir en tu pensamiento. Entonces empieza a poner ideas que no son guiadas por el espíritu. Lo que Dios promueve es totalmente lo opuesto.
no es de que te vacíes, sino de que te llenes de Él. Entonces, la meditación correcta que es, y esa es la controversia en la cual a lo mejor para muchos cristianos o para muchos hijos de Dios o para muchas personas que a lo mejor como nosotros que vamos iniciando, pues puede ser como un shock el hecho de que yo les haya mencionado el tema de que la oración no es para que Dios te conteste, es para tú hablar con Dios. La meditación es cuando Dios contesta. Porque entonces, como tú no estás hablando, si no estás buscando ser llenada de Él o llenados de Él, entonces dale espacio que Dios ahora sí te empieza a decir. Y te empieza a hablar. Y te empieza a decir, no, Lupis, tú no eres débil. Yo te formé. Tú eres fuerte. No, Diana, no tengas miedo. No, no, Gaby. O sea, muchas cosas que en lo personal Dios sabe cómo tratar a cada uno. De repente a mí me habla muy golpeado, ¿no? Pero sabe Dios que es la manera en la que yo voy a entenderlo. Muy diferente a todos nosotros, ¿no? Cada quien tiene un temperamento y un carácter diseñado por Dios, que Dios así lo ha puesto y lo ha estipulado. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que cuando Él nos hable de cierta forma, sepamos que es Él. Entonces, la meditación es prácticamente esto. Está muy bien orar y está muy bien poner nuestras peticiones en manos de Dios. Pero en mi recomendación y consejo, y en mi experiencia y en lo que yo he visto bíblicamente hablando, es de que en los profetas, antes de ellos dar una palabra de Dios, primeramente estaban en un estado esperando a ser recibiendo de Él. Hay muchas veces en las cuales nuestra oración se vuelve monótona y se vuelve repetitiva y se vuelve y después decimos es que no sé qué orar porque estás orando conforme a tus necesidades y no conforme a lo que el Espíritu quiere decirte y no lo que el Espíritu quiere que tú ores. Entonces antes de la oración viene una meditación en la cual lo único que vamos a hacer va a ser hablar con Él y va a ser esto: Espíritu Santo, habla. Yo no voy a decir absolutamente nada. No voy a pedirte, no voy a poner primeramente mis peticiones antes que primeramente conocerte y querer escucharte. Porque todos estamos destinados y todos más bien estamos capacitados para así escuchar a Dios de las 1001 maneras que Dios habla. Todos estamos capacitados para hacerlo. Todos. Que el mensaje y la manera en la que Dios nos hable es diferente. Eso es muy diferente. Puede un momento ser un momento cariñoso, una palabra de fortaleza, una palabra que confronte, una palabra que a lo mejor sea un poquito fuerte. Pero de que estamos destinados a que Dios nos hable, eso es algo bíblico y eso es en realidad el propósito por el cual el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a morir por nosotros. Para que ya no haya nadie, un intercesor, un profeta, que tenga que venir a hablar en voz de Dios a ti porque tú no puedes escucharlo. Es ahí el tema. Ahora todos tenemos la capacidad para hacerlo, para poder ahora escuchar a Dios. Pero el problema es que religiosamente hemos llevado a la oración un tema en el que solamente ahí Dios me habló. Y si yo te digo entonces, ok, oraste, pero ¿qué Dios te dijo? No, y eso es algo que de repente hablo con mi papá y hablábamos. No, la oración es donde tú hablas. Ahora sí tú puedes contestar. Donde tienes la palabra, Pero la meditación es donde Dios tiene la palabra. Entonces donde ahí es donde tú te callas y es donde Dios hable como quiera hablar. Como se quiera manifestar, ahí tú esperas. Y ese es el punto. La oración es algo muy fácil. ¿Por qué? Porque la oración la podemos hacer en cualquier momento. En cualquier lugar. La meditación no. La meditación lleva una característica que es espera. Y el cristiano padece de esto. No le gusta esperar. Nos gusta que Dios haga las cosas y hable así. Pero en el momento en el que Dios, tú te quedes callado y nomás estés diciendo, ven Espíritu Santo, háblame. Si tienes la capacidad de hablar en lenguas, hablen en lenguas porque ese es el lenguaje del Espíritu. Después hablamos de eso y después, dependiendo de lo que el Espíritu quiera hablar. Pero entonces habla Espíritu Santo. Yo aquí estoy como el profeta Samuel. Lo primero que Samuel dijo antes de orar fue, heme aquí. Aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces, en retrospectiva y sin juzgar ni nada, cuántas veces lo primero
antes de toda oración o antes de cualquier estudio bíblico, de lo que sea, nosotros le hemos dicho, habla. No forzosamente la Biblia, no forzosamente a través de una prédica, sino a tu espíritu, o sea, que tú tú en tu interior empieces a generar, o sea, empieces a hablar de una cierta manera, empieces a tener una idea, un impulso y tú digas, esto no soy capaz de hacerlo yo, este no soy yo. He ahí la meditación, y esa es la importancia del por qué meditar, porque ahora en la meditación nos damos cuenta de qué es lo que está gobernando nuestro corazón, y verdaderamente vemos si Dios es el primero en nuestro corazón o no lo es. Un ejemplo, y eso es hasta científicamente comprobable, y la ciencia dice esto: el último pensamiento que tú tengas antes de dormir, eso es lo que está gobernando tu interior. Y yo lo he hecho en retrospectiva, y tiene razón. Muchas veces de los pensamientos en los cuales yo tengo antes de dormir, de esas imágenes que en tu cabeza empiezas a formar y escenarios de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto y qué pasaría el día de mañana, eso es lo que está gobernando tu alma. Simplemente tu alma lo único que te está tratando de decir, eso es lo que está pasando, nos está pasando, pero tú no te estás dando cuenta. Y tú piensas, es que estoy loco, es que estoy loca. No, no estás loca, simplemente eres tú misma tratando de hacerte ver las cosas que están pasando. Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que estábamos hablando el otro día. Analicemos, por ejemplo, en la noche, qué es el último pensamiento que tengo. ¿Qué es el escenario y la imagen que veo en mi mente apenas me voy a acostar? Y sobre eso, si es un escenario catastrófico, si es un escenario de miedo, si es un escenario o una imagen que me perturbe, si es una persona a la cual a lo mejor me genera cierta inconformidad, cierta emoción negativa, si es alguien a la que le tengo odio, entonces eso es lo primero que está en tu corazón. Eso es lo que está gobernando. Simplemente en lo físico y en lo consciente no nos hemos dado cuenta de eso. Y eso viene a repercutir en los sueños, o sea, tiene todo que ver. Y en los sueños viene a ser plasmado. Y viene a plasmarse eso. Ahora, ¿por qué soñé con esto? Ahora, ¿por qué imaginé esto? Ahora, ¿por qué esto? Simplemente son impulsos de nuestra alma, de nuestro pensamiento que nos está tratando de decir, hay algo que resolver. Y aún el espíritu te guía a eso, aunque hijo, tenemos algo que tratar. Esto en tu corazón, te estás poniendo un ídolo antes que yo. Antes que mi reino, antes que mi voluntad, estás poniendo esto. Estás poniéndose esta situación antes de lo que yo pueda hacer. No me has consultado y no me has dicho, oye, padre, ¿qué te parece si hago esto? Tú te estás adelantando y porque no sabes si vas de esa parte de, ese cómo sé que si estoy haciendo o no la voluntad de Dios. Primero que nada, primero le preguntaste si estaba a favor o no. Te digo, luz verde, está todo tranquilo, tengo todo preparado, todo está, como decimos, todo está a mi favor. Tengo apoyo de mi familia, ya conté, a lo mejor es que es el punto, de que tratamos de conocer a Dios, pero cuando Dios nos está hablando no lo conocemos. Muchas ideas de un emprendimiento, muchas ideas de un negocio, ni siquiera son tuyas. Son puestas por el Espíritu para, de ahí, que tú lo conozcas. Porque si tú quieres poner tus postres, ni siquiera fue idea tuya, fue idea del Espíritu. Para que aún cuando pongas tus postres y cuando pongas lo que vayan a hacer, veas que Dios está ahí. Que tú no te preocupes, porque si yo te estoy dando la idea, para que lo hagas, es obviamente porque yo lo voy respaldando de atrás. Simplemente consúltame. Padre, ya sé que tú me lo pusiste, pero quiero hacer esto. O Padre, ya sé que quiero orar por esta persona, pónmela. Dime cuál es su necesidad, revélame. Y es que de hacer de Dios una persona a la cual, lo que es una persona que ahora por Cristo Jesús la tenemos al alcance, o sea, en nuestra cercanía, la vamos haciendo de lejos. Y de lejos, y la vemos como algo lejano a nosotros. Cuando está aquí, y está aquí, y aquí, y en todas partes. Pero simplemente la meditación lo que nos lleva a hacernos es a un momento de espera en el cual yo no voy a pedir y no voy a poner mis necesidades primero. Voy a ver, ¿tú qué quieres verdaderamente que ore?
Porque yo eso en su momento yo lo hablaba hace mucho tiempo, cuando iniciaba con la célula que antes tenía, y era un momento en el que todos nos pusimos a reflexionar. Está muy chido la oración y está muy chido pedir por nuestras necesidades, todos padecemos cosas. Pero ¿cuántas veces de esas oraciones han sido en las cuales tú hayas pedido cosas espirituales? Tú hayas pedido un espíritu de revelación mayor. Tú hayas pedido una palabra profética. Tú hayas pedido que tu capacidad de ser llenado del espíritu sea aumentada. Porque tenemos capacidades de ser llenados del espíritu. Y ahorita, quién sabe en qué medida estamos llenos. ¿Cuántas veces ha sido para que tus dones sean avivados? Para que Dios te dé unas nuevas lenguas. Empieces a interpretar lenguas. Empieces a tener sueños, a tener visiones. ¿Cuántas de esas cosas han sido, cuántas de esas oraciones han sido guiadas para su reino y no para uno mismo? No estoy diciendo que esté mal pedir para uno, no está mal. Pero si entendemos y creemos o tratamos de entender o creer que Dios es nuestro pastor y no nos faltará, entonces no tendría por qué haber tanta necesidad de estarle pidiendo lo mismo. Con una sola vez, Jesús lo dijo así: antes de que ustedes pidan, mi Padre ya sabe qué necesitan. ¿Por qué se afligen tanto en estar? Yo creo que va más a esa parte de estar, pide y pide y pide y pide lo mismo. Yo les voy a dar un testimonio personal. Yo ahorita estoy sin trabajo. Y hace, ¿qué tiene? Como 15 días que dejé de trabajar en donde estaba. A mí en el alma me empezó a generar una preocupación, y es que tengo que sustentar a mi esposa, tengo que pagar esto, tengo que dar esto, tengo que dar esto. Hasta que un momento yo estaba leyendo Oseas, estaba empezando a leer Oseas, y llegaba a esta parte de los altares y de la meditación y esto, y medité. Y como les digo, Dios a mí no me habla fuerte. Me dijo: a ver, ¿tú crees que yo soy tu pastor y que nada te falta? Sí, sí lo creo. ¿Tú crees que yo tengo todo bajo mi control? Sí lo creo. Entonces, ¿por qué te estás preocupando? O sea, ¿por qué entonces toda la semana me has estado pidiendo que te dé un trabajo? ¿Por qué toda la semana me has estado pide y pide que te dé y dame un trabajo y muéveme y poniéndole señales a Dios? Si es este trabajo, si es de tu parte, entonces que me hablen a cierta hora. Y si no, pues que no me hablen. Eso es falta de fe. Entonces muchas veces no es de que Dios no conteste, sino simplemente no sabes cómo mover el corazón de Dios para que Dios entonces en ese momento obre. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Y no puedes pedirle algo a alguien que no conoces. Es como si yo llego con mi papá y yo llevo años sin ver a mi papá y yo me siento con más porque soy su hijo. Fíjense, a veces cae el cristiano en la soberbia de, como soy tu hijo te voy a pedir, oye papá, dame esto. A ver, llevas días que no me hablas, llevas días que no meditas, llevas días que no oras, llevas días que no ni siquiera eres consciente como para darme un espacio en el que yo quiera hablar. Te la pasas, pide y pide y pide y pide y pide. ¿Tengo la capacidad de hacerlo? Sí, no quita que sea Dios. Pero esa es la soberbia del que el cristiano cae, que porque somos hijos tenemos la autoridad de estar pidiendo y pidiendo. Pero ¿cuándo ha sido la vez que tú le has dicho a Dios, dime qué piensas hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuál es el plan para hoy? Dios sabe que nos vamos a dormir. Dios sabe que ya estás a punto. Él puso el descanso en tu cuerpo. O sea, Él ya sabe que vas a dormir. No necesita que le recuerdes, protégeme en mis sueños y hazme descansar. No, Él ya sabe que lo va a hacer. La manera en la que tú, si conoces a tu padre, a tu papá, va a decir, padre, ya me voy a dormir, nos vemos mañana, que descanses. Ah, es muy diferente. Entonces el padre, Dios va a decir, Paz me acostaré. ahora sí mi hijo ya me está empezando a conocer. ¿Por qué? Porque de su enfoque, de estarme pide y pide cosas que yo ya sé que voy a hacer, ahora me dice, ya me toca mi corazón en que ya me hace con él, ya me hace parte de su diario vivir. Ya sabe Dios que vas a salir a la calle. Ya sabe Dios que hay gente mala en la calle. Y ya sabe Dios, y está en su corazón, cuidarnos. Ya lo sabe. Hay que pedirlo. Más bien, gracias porque puedo salirme. Más bien, Espíritu Santo, en lo que vas mejor, ¿qué vamos a hacer hoy? Sé que tengo que ir a trabajar, pero ¿qué nos espera? O sea, algo más. Ya sé que tengo que desempeñar una función. Ya sé que voy a la hormiguita. Pero ¿a qué persona necesita de ti quieres que le diga algo? Úsame como tú quieras. Independientemente de mi trabajo. Independientemente de que vaya a la hormiguita por una aguja. Es un ejemplo. ¿No? Porque tengo a la lupis.
Independientemente de que vaya al médico, independientemente de que vaya a una cita, independientemente qué vamos a hacer hoy para el reino. Trabajar en el labor, eso es un labor físico, no es para el reino. Pero mi tía en sus manualidades, Gaby en su escuela, hoy cómo voy a manifestarte, cómo vas a ocupar, independientemente de mi chamba, para el reino. ¿Qué es lo que Jesús dijo? No se preocupen de hacer riquezas terrenales, sino para el reino. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber qué riquezas Dios espera cuando no le preguntamos cuáles son? ¿O qué espera que nosotros sumemos? Porque todos tenemos una peculiaridad, un ministerio, un don específico en el cual si tú no lo tuvieras, esa riqueza que Dios espera ser sumada en el reino, nadie más lo haría. Pero estamos tan ensimismados en nuestras necesidades, en nuestras angustias, cuando hemos hablado. Si nosotros nos pudiéramos ver que el tiempo, la vida humana es así, rápido. Ustedes son mis abuelos, son de personas de mayor edad. Ustedes hoy pueden decir, tengo 70, 60, 80 años, pero mi vida pasó así. Cuando menos vi, ya estoy aquí. O sea, y veo mi infancia como si hubiera sido ayer, porque la vida está hecha así. El mensaje de Jesús fue más allá del tema de, sí, tienes acceso a lo material, sí, pueden pedirme cosas, pero lo que yo espero de ustedes es de que no lo hagan. Aunque tengan la capacidad de hacerlo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque yo quiero que me conozcan y que sepan que yo tengo control de todo. Los apóstoles, no hay ningún versículo, y yo ahorita que estamos viendo The Chosen, no hay ningún capítulo así en los cuales ellos le hayan estado pide y pide y pide a Jesús, danos de comer, y danos de comer, y danos de comer, y danos de comer. Con una sola vez que Jesús hizo el milagro de la multiplicación, para ellos tuvo que haber sido suficiente para decir, Él tiene control de la comida. Más bien, dime cómo lo hiciste. ¿Cómo fue tu capacidad y poder para multiplicar la comida sin siquiera hacer nada? Lo que dijo fue simplemente dio gracias por la comida. Simplemente fue lo único que hizo. Pero el problema de hoy es de que no conocemos a Dios. ¿Y por qué no conocemos a Dios? Porque no dejamos que hable. No meditamos, estamos más ensimismados en nosotros mismos, en nuestros propios ídolos, en nuestros propios altares, cuando ni siquiera creemos que por mencionar el nombre de Jesús somos hijos. No, va más allá. Solamente estamos tocando la superficie. Dios quiere que ahora... aquí hay un tema. Les he dicho que Dios habla misterios. Y Dios habla misterios, pero no enigmas. Son dos cosas muy diferentes. Un enigma es una pared impenetrable, o sea, no la puedes atravesar, o sea, no sabes qué va a haber atrás. El misterio no. El misterio, te topas con una pared, pero la misma pared te lleva a atravesarla. Y ese es el tema con Dios. Y ese es el tema con la Biblia, ese es el tema con la oración, ese es el tema con la meditación, y ese es el tema en sí de la vida cristiana, o en Cristo. Que Dios nos pone un misterio, a un cuestionamiento, o sea, ¿cómo voy a atravesar esto? Pero no es para que tú en tus fuerzas trates con tu martillo, tratar de derribar el muro, sino vayas y le digas cómo lo hago. Y muchas veces la manera de Dios no es derribar el muro, es atravesarlo. Jesús en la resurrección pasó esto. Estaban todos reunidos y Jesús dice que de la nada apareció en medio de ellos. O sea, Jesús tenía la capacidad de que ninguna puerta era necesaria para atravesarla, para tocar. Él no necesitaba tocar. Él simplemente la atravesó y se paró enfrente de ellos. ¿Qué misterio es este? Que no es necesario para, o sea, tener que derribar y tener que tocarle. Oye, padre, ¿me dejas pasar el muro? No, simplemente, ¿cómo lo paso? Y Dios te va a decir, pues pásalo, atraviésalo, ni siquiera es necesario derribarlo. Cuando entendamos esto, cuando lo entendí, cuando Dios me dijo, deja de estarlo pidiendo, o sea, yo tengo el control, cálmate, ¿te ha falta de comer? Entonces, ¿qué más quieres? ¿Me tienes a mí? No te he desechado de mi presencia, no he quitado de mi espíritu de ti. Eso para nosotros debería de bastarnos. Llegar al tema, como lo decía, al punto de la vida, como lo decía Pablo,
Sé vivir en escasez, como lo hablábamos ayer, sé vivir en abundancia, sé vivir en persecución y sé vivir en paz, sé vivir en una cama muy amplia, como sé pasar una noche en la cárcel. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no porque Cristo nos dé fortaleza, sino porque Cristo es la fuerza. Cristo en nosotros es lo que nos da la capacidad de poder atravesar cualquier muro sin necesidad de derribarlo. Cuando los apóstoles salían de las cárceles, ¿movieron un dedo? No, ni siquiera pedían ser liberados, se la pasaban alabando. Alabando y adorando. Lo único que Dios hacía, mandaba un ángel y pásale. Yo me encargo de todo. Esa es la plenitud en la que estamos llamados a hacerlo. Pero simplemente vamos a ser capaces de asimilarlo siempre y cuando nuestro pensamiento y nuestro altar sea para Él. El primer lugar sea para Él. Cuando tú nosotros intencionalmente digamos, mi primer lugar y el único lugar de mi corazón eres tú. Y podemos edificar altares de muchas maneras. En mi caso, yo veo como mi relación con Dios como una cita. Yo sé que, por ejemplo, a las 6 de la tarde tengo cita con el Padre. Y mi altar es mi cuarto. Y yo voluntariamente te digo, ese es tu espacio. Lo que tú quieras hacer, la manera en la que tú te quieras mover, hazlo. Pero entiendo de que no estás limitado a esto. Tú en cualquier momento lo vas a hacer. Y te vas a querer mover como tú quieras. Pero es momento, como cristianos, como hijos de Dios, como queramos verlo, de dejar de ver a Dios lejos, cuando en Cristo Jesús nos hizo ponernos allá. Y ese es el problema. No sabemos cómo tocar el corazón del Padre porque lo seguimos estando distantes. Y el problema a veces es, si quisieras o si se pudiera, te pido por favor. Y aquí está la clave de la oración, adelantando. La oración que es escuchada es aquella cuando el hijo sabe que Dios lo está escuchando. Muchas veces oramos pensando que Dios nos escucha o que Dios no está. Entonces Dios está, pero simplemente espera, cree que yo te estoy escuchando. Y hay que empezar a cambiar la manera en la que nos acercamos con Dios, en el sentido de no verlo lejos, sino verlo cerca. Aquí, ahorita, entre nosotros. Ese es el propósito de Jesús, traer el reino a la tierra, pero muchas veces seguimos viendo el reino de Dios en el cielo. Y nosotros como alguien indigno, sí somos indignos y somos inmerecedores de su infinita gracia y de lo que Él ha hecho. Pero en Cristo, ahí sí somos dignos. Ahí sí somos merecedores. Ahí sí somos capaces de escuchar la voz audible de Dios. Yo como testimonio solamente una vez, no es cierto, con la de ayer van 2 veces que he escuchado la voz audible de Dios. Y yo antes de verlo, yo me sentía igual como todo, no es que Dios ya no habla así. No, yo ya pasó la etapa en la que Dios hablaba audiblemente. Pues es que ahí entiendes por qué Dios no te habla audiblemente. Hay algunos en los que nos habla en la meditación, hay unos en los que nos habla en las oraciones, hay uno en los que nos habla en la Biblia, pero hay gente en la que Dios le habla en todo momento. Pero eso no tiene que ver con Dios, eso tiene que ver contigo. ¿Qué tanto espacio de tu corazón le estás otorgando a Dios para que Él ahora sí lo pueda ocupar de lleno? Y para que tu corazón ahora sí, por eso oré de esa manera, para que nuestro corazón sea creado de una manera en la que pueda ser capaz y pueda entender la manera en la que hoy Dios nos quiere hablar, como hoy te da la voluntad de Dios hablarnos a cada quien. Pero es algo muy impactante. En lo que más piensas y donde está tu pensamiento es lo que más amas. Y en lo que más amas estás destinado a convertirte en eso. Dios se los dijo así. Yo los rescaté de Egipto y yo los vi como uvas en el desierto, como el primer fruto de la higuera. Yo los vi así. Hasta que, y lo dice así muy gráfico, hasta que conocieron a Baal y lo empezaron a amar y se volvieron igual de abominables que él. Y lo dice así, porque en lo que aman, en eso se convierten.
Hoy vamos a hacer una retrospectiva y en meditación. Hoy, ¿quién soy? Si soy Cristo, entonces puedo decir, Cristo es lo que más amo. Pero si hoy soy una depresión, si hoy soy una angustia, si hoy soy una ansiedad, un miedo, ¿qué es lo que estoy amando? ¿Qué es lo que estoy aferrando? ¿Qué es lo que no quiero soltar? ¿Qué altar he puesto en mi corazón? A una circunstancia, a una etapa de mi vida, a una persona, a lo que sea. Que es a lo que estoy amando y lo que me estoy aferrando, que por eso es lo que soy hoy. Y es de lo que más pienso. Y es por cómo mi conducta se comporta y es como termino comportándome diciendo. Ese es el tema de la meditación. Ese es el punto esencial en lo que Dios les incita siempre al pueblo. Mediten en su palabra. Pero la palabra que les dio no fue escrita, fue audible. Y fue audible para un profeta y el profeta se las hizo audible al pueblo. ¿Cuántas palabras Dios te ha dado personal a ti? A ti. No en la Biblia. A ti. Que hoy tú dijiste, no sé por qué, pero hoy yo empecé a decirme, Lupis, soy valiente. Pero tú sabes que a lo mejor por ti no lo hubieras dicho. Si no es el Espíritu Santo que está diciendo, tú eres, porque yo estoy en ti. Pero el pensamiento que más nos gobierna siempre es el egoísmo, o sea, nuestras necesidades, mi yo, lo que quiero, lo que me conviene. Y sí está Dios por ahí, y es lo que dice Dios, su corazón está dividido. Su corazón es inconstante, se los recalca más al pueblo de Judá. Ustedes son inconstantes. Y eso es algo impactante, porque entonces, hoy por hoy podemos tener muchos altares, y edificados, y bien bonitos, y un altar así, a Dios. Y a veces estás, y de repente no estás. Y a veces sí tienes mucha fe, y sí crees, y de repente eres hasta para reprender un demonio, pero después te atemorizas. Y después te echas para atrás. Y después dudas. Y de repente no puedes dormir. Y de repente ya no eres lo que crees que eres. O lo que lees en la Biblia que tienes que ser. Pero no es porque no estés entendiendo la Biblia, simplemente no estás meditando y no estamos meditando de la manera en la que Dios quiere. Vaciándonos, ahí sí, de nosotros mismos para ser llenos de Él. Ese es el problema con el mundo. Te dice vacíate, pero no te dice de qué llenarte. Y aquí con Dios es vacíate de tu pensamiento, vacíate de ti mismo y llénate de mí. Pero pide que yo te hable. Lo que dice, la palabra de Dios es más importante que todas las pidos. Dice la palabra, no la letra, no la escritura de Dios. Eso es algo muy difícil de entender para el cristiano y para hoy. Dice la palabra emitida por Dios. Y eso solamente es mediante la meditación. Cuando tú te quedas callado y dejas que ahora sí Dios empieza a penetrar con su voz. Y todo lo que dice es Cristo. Lo vemos en la creación. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Por su palabra. No lo escribió en un libro y lo plasmó y ahí se hace. No. Todo lo dijo. Todo salió de su boca. Hace poco alguien decía algo muy sabio. Y tiene mucha razón. Lo único que ata a Dios es su propia palabra. Por eso Dios tiene muy consciente y piensa muy bien qué va a decir. Porque si es una bendición y bendice a alguien, no se va a retractar después de, no, pues sabes qué, pues ya no. Si hizo una maldición y maldice a alguien, ya no se puede echar para atrás. Entonces, si Dios aún en eso tiene conciencia de lo que piensa y de la manera en la que cómo piensa, porque se los recalca muchas veces a los profetas, ¿por qué nosotros no? Entonces, espero que haya quedado más o menos claro. Trato de hacerlo lo más entendible, porque entiendo que hay ciertas cosas que a lo mejor por la manera en la que fuimos enseñados y por la manera en la que nos plantearon todo el cristianismo y todo, puede ser muy difícil. Pero espero que por el Espíritu de Dios me hayan podido entender. Si no, les estoy tratando de hacerles, exhortarles a que ustedes ahora vayan y le pregunten a Dios, ustedes mismos,
que no estén atados a que si Arthur da un tema o si yo doy un tema, sino que ustedes mismos ahora, Dios les dé sus propios temas a ustedes en lo personal. Ahora sí, Dios, ya me habló David, ya me habló Arturito, pero ahora tú dime cuál tema quieres tratar conmigo. Abur, ahora sí, Padre, aquí estoy. Bajo la cabeza, pero ahora tú habla. ¿Qué tema quieres ahora tratar conmigo? Ahorita me dijeron la meditación, pero ¿cuál es en particular lo que tú quieres hablar conmigo? Espero haberlos exhortado, espero haberles por esto por el Espíritu una emoción de que a partir de ahora empezamos a tener más conciencia de la meditación. Es muy importante y en lo particular es muy valioso y vale mucho la pena tratar un momento de estar callados y empezar a preguntar a Dios qué quiere decir. Y después ya oramos todo lo que queramos orar. Pero ya va a ser enfocado a algo que el Espíritu te puso. ¿Sabes qué, Artur? Hoy te llamo a que, no sé, te voy a levantar como pastor. Tu oración ahora va a ser, dame la capacidad para ser pastor. Dame la capacidad para ser maestro. Es algo enfocado, no algo físico, porque yo sé que tú tienes el control de todo, sino para tu reino. Así todos. ¿Ok? Bueno, primero vamos a orar y ya después las dudas y preguntas. Bendito Dios y Padre Celestial, bendito eres y bueno eres, Padre. Gracias por este momento, gracias por tu infinita misericordia, infinita gracia, que has hablado a través de cada uno de nosotros, has mostrado y has revelado tu voluntad y obviamente cómo esperas y cómo quieres ser buscado, cómo anhelas que nuestro corazón tenga la intención, nuestra alma tenga la disposición de